Guatemala para la mesa, 10 pesos. La Fundación Alfredo Harpelú, Oaxaca, a través de Casa de la Ciudad, presentan Ciudad Abierta, un espacio para la reflexión y diálogo colectivo sobre el origen, desarrollo y conservación de la ciudad. La ciudad es casa de todos. Del 3 al 8 de septiembre de 2018, la Casa de la Ciudad, en colaboración con 5 universidades, llevaron a cabo el primer encuentro de escuelas de arquitectura de Oaxaca, jornada que reunió a más de 100 estudiantes y personal docente, así como a 7 expertos en temas de urbanismo, arquitectura y ecología. El objetivo de este encuentro, cuya temática en esta primera edición fue Espacio Público, Intervención en el Río Atoyac, fue que los estudiantes de distintas escuelas de arquitectura realizaran propuestas de rescate de espacio público, además de contar con un foro en donde se conocieran, dialogaran e intercambiaran ideas. Uno de los expertos invitados fue Juan José Consejo, biólogo y maestro en ciencias de la UNAM, que durante 5 años fue profesor en esa institución. Se dedica desde hace más de 26 años a la ecología social. Fue director de la Reserva de la Biosfera de Siancán en Quintana Roo y secretario técnico de la Comisión Oaxaqueña de Defensa Ecológica. Ha sido consultor del gobierno federal, gobiernos estatales y diversas ONG. Tiene estudios, libros y artículos sobre ecología y conservación, particularmente de política ecológica, participación comunitaria, agua y áreas protegidas de México, y actualmente dirige el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, INSO, organización que fundó y que acompaña a las comunidades en sus esfuerzos autónomos y concertados de conservación natural y bienestar social. A continuación, presentamos la segunda parte de esta entrevista. ¿Cuáles son los puntos más importantes a considerar para generar una adecuada política del agua? Bueno, en cierto momento de trabajo en esto en esta mesa que es el Foro Oaxaqueño del Agua, justamente discutimos cuáles tendrían que ser los criterios. Uno, de manera general, es lo que estamos haciendo no solo no es suficiente, sino en muchos de los casos es contraproducente. Es decir, tratamos de resolver los problemas de contaminación a partir de grandes plantas de tratamiento, muy costosas y que en general no funcionan bien, por lo menos en los valles centrales. Y estas plantas de tratamiento se convierten en focos de contaminación, ¿no? Entonces, claramente lo que estamos haciendo, que es una visión muy mecánica del agua y en general de la naturaleza, es decir, nos abstraemos de la naturaleza, incluyendo el agua, y luego tratamos de manejarla o de manipularla, en el caso del agua, a partir de obras de infraestructura y de tratar de tener la máxima agua posible sin importar ni de dónde viene ni hacia dónde le echamos después, ¿no? Entonces, una actitud que se refleja en cómo la ciudad, cada vez más la ciudad de Oaxaca y en general las ciudades modernas, les dan la espalda, por ejemplo, a los ríos, ¿no? En vez de ser una fuente vital por muchísimas razones para una ciudad. Lo que hemos hecho con el Atoyac es primero lo empezamos a llenar de porquerías, por medio básicamente de echar drenajes y todo tipo de desperdicios, y luego, estando en tales condiciones, pues tratamos de alejarnos lo más posible de ellos. El ejemplo más claro es tener que entubarlo por la condición que se tiene. Si lo convertimos en un albañal y luego le pasamos una calle encima, ¿no? La calzada de la República, pues es un ejemplo muy claro, muy cerca del centro de la ciudad, ¿no? Pero esto se ha dicho con respecto a otros ríos de la ciudad, el Salado y el Atoyac, entre otros, y de ahí esta disyuntiva que planteamos. Bueno, seguimos el mismo modelo, que es, por cierto, el modelo que se siguió en la Ciudad de México con muy poco éxito, de este tratamiento, esta relación con el agua, o nos planteamos una nueva manera y nos proponemos hacer un trabajo más bien de regeneración. Y aquí, cuando decimos regeneración, es regeneración de los propios ríos, pero en términos generales, regenerar el tejido social y el tejido ambiental de la cuenca, ¿no?
Entonces es una visión muy compleja, alternativa. Digamos, esa es como la base, ¿no? ¿Qué políticas tendrían que seguirse a partir de este cambio de paradigma, de este cambio de visión en nuestra relación con el agua? Lo discutimos mucho y terminamos con un decálogo, un paquete de 10 puntos que deberían de regir la política del agua. Los hemos hecho públicos de diferentes maneras. Tienen diferentes elementos, voy a mencionar algunos, los más destacables, algunos requieren una cierta elaboración para explicar por qué estamos proponiendo una cierta norma, pero bueno, por ejemplo, el agua es fuente de vida y no una mercancía, ¿no? Esto es un poco una declaración de carácter filosófico, pero de la cual se siguen una serie de maneras de actuar. Por ejemplo, esta idea de para qué tendríamos que destinar el agua, ¿no? El agua es un derecho humano, al menos en esta parte que tiene que ver con el agua para sobrevivencia. Tenemos que trabajar a nivel de cuenca, es decir, de unidades naturales que representan las cuencas, en vez de hacerlo a nivel de entidades políticas. Tenemos que establecer mecanismos efectivos de participación social, es decir, el asunto del agua no es cosa nada más del gobierno. Y entonces, ¿quién tendría que decidir sobre qué se hace con el agua? Pues todos, ¿no? En vez de lo que actualmente pasa es que se le asigna cierta responsabilidad al gobierno y luego este gobierno en muchas ocasiones trata de traspasarlo, por ejemplo, a la empresa privada, ¿no? Y entonces hay ahí todo un campo de discusión sobre si tiene sentido y lo que se ha llamado de manera así muy genérica la privatización del agua, ¿no? Quiere decir no nada más que el agua sea una mercancía y se pueda comprar o vender. En todo caso esto ya prácticamente sucede en el caso del agua embotellada o de los garrafones o de las pipas, eso ya sucede, sino a quién corresponde su administración, y hay una tendencia a que se busque que sea cada vez más el sector privado, por ejemplo en el agua para uso humano de carácter municipal, a buscar que las empresas privadas hagan esta administración, y por otro lado en esquemas que terminan beneficiando a las empresas en esta jerarquización de usos del agua y que suelen tener entonces ellos mano para todo, ¿no? Inclusive por encima de los derechos comunitarios, cosa que en Oaxaca es un problema muy serio porque hay una tradición, y es bueno que se mantenga, de muchas comunidades de considerar el territorio no solo como parte de su patrimonio, se sienten inmersos en su territorio y también inmersos en el agua, sino que consideran que parte de ese territorio pues es las fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas. Entonces cada vez más se toman decisiones sobre uso del agua en esos territorios, en muchas ocasiones sin siquiera consultarlos, ¿no? Y atropellando derechos tradicionales. Entonces, otros de los principios de trabajo tienen que ver con esos elementos: hacerlo a nivel de cuenca, establecer mecanismos de participación que respeten los derechos tradicionales, entre otros, resaltar el papel de las mujeres en el manejo del agua, que creo que nunca está de más insistir en eso. Las mujeres son quienes más están en contacto más directo con estos usos importantes del agua y quienes son menos consideradas a la hora de tomar decisiones, ¿no? Sobre todo decisiones políticas. Entonces tendríamos que cambiar esta correlación, digamos. Solo voy a mencionar algunas otras, como digo son 10 y son bastante públicas. Hay un criterio que definió que el agua en principio no tiene que ser trasvasada, y esto a lo mejor requiere una explicación, pero es básicamente tendríamos que usar el agua que está en la cuenca y que proviene básicamente de la lluvia, y manejarla eficientemente, en vez de plantearnos
traer agua de fuera para satisfacer necesidades crecientes y también sacar el agua que está sucia y que queremos lejos hacia río abajo, ¿no? Donde normalmente además va a causar problemas en otros lugares, ¿no? Por contaminación, por asolve, etcétera, ¿no? También hay un principio que tiene que ver con lo que llamamos ciudades sustentables y tendríamos que caminar hacia ciudades que se lleven bien con el agua, ¿no? Que permitan la filtración del agua, que no echen sus aguas sucias hacia el entorno rural que las rodea, en donde captemos el agua de lluvia, donde tengamos espacios de cobertura vegetal, incluyendo techos verdes, en fin, una lista larga de cosas que tienen que ver con cómo hacemos que la ciudad no solo se lleve bien con el agua, sino que también limite su crecimiento. Hay la idea de que con las ciudades lo que hay que hacer pues, es aceptar irremediablemente que van a seguir creciendo y que lo que tenemos que hacer es darle servicios a la gente a medida que estas ciudades crecen. Las ciudades no pueden crecer indefinidamente y tendríamos que establecer cuáles son los límites biofísicos, digamos, y el agua es uno de ellos. Entonces, la idea es que tuviéramos ciudades que no rompan este equilibrio natural, ¿no? Y otro, finalmente, que tiene que ver también con evitar una serie de grandes obras que tienen que ver con el agua. Y voy a mencionar dos ejemplos porque son vigentes en lo que ahora se discute. Uno, las grandes presas, porque son muy caras, no resuelven en general los problemas que teóricamente van a resolver, por ejemplo, evitar inundaciones o dotar de agua para riego para las ciudades. En el caso de Oaxaca pues, está este proyecto fallido de Paso Ancho, pero también está otro gran proyecto que ha tenido mucho rechazo, que es el del Paso de la Reina, en la parte baja del Río Verde, que también, que es la continuación del Atoyac. Otro tipo de obras que buscamos que no se hagan son las que tienen que ver con la minería a cielo abierto. Si la minería es un uso muy, muy destructivo del agua, no solo porque muchos procesos de minería requieren mucha agua, sino porque pueden ser muy contaminantes. Hay muchos ejemplos y ya hay, por desgracia, en los valles centrales varios que tienen que ver con estos usos, y uno que ha aparecido recientemente en la discusión pública, que es el que se ha llamado fracking o fractura hidráulica, ¿no? Este procedimiento de inyectar agua y una serie de químicos en ciertas capas geológicas donde se almacena gas natural o gas metano para poder aprovechar el gas, ¿no? Y que se ha demostrado ya, creo que bastante convincentemente, que son procedimientos que tienen un alto impacto ambiental y que en particular pueden conducir a hacer más grave este efecto invernadero de calentamiento global, ¿no? Esto nada más por decir algunas de las cosas que tienen que ver con esto que llamamos la política del agua, ¿no? ¿Qué es la Casa de la Ciudad? Es un espacio cultural abierto al público en general. Busca ser un foro constante para el análisis y reflexión acerca del desarrollo de la ciudad y su impacto en la sociedad, así como un centro de encuentro de ideas que incidan en el desarrollo, conservación y mejoramiento en beneficio de sus habitantes, no solo dentro de este recinto, sino en la ciudad misma. Su principal objetivo es promover actividades que difundan conocimiento de forma constructiva y estimulante en torno a la ciudad. Generar también espacios de diálogo con expertos que motiven la participación activa de la sociedad y faciliten el entendimiento de los retos y la problemática actual, y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. Conoce nuestras actividades en nuestra página www.casadelaciudad.org o búscanos en las redes sociales como Casa de la Ciudad. También puedes visitarnos en la calle Porfirio Díaz 115, esquina Morelos, en la planta alta, Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca.
Nos interesa saber tu opinión. Escríbenos a casadelasiudad@fahho.mx o llámanos al teléfono 516-9647. Estamos de vuelta en Ciudad Abierta, charlando con Juan José Consejo, director general del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, acerca de política ecológica, participación comunitaria, agua y áreas protegidas de México. El papel de las instituciones educativas al momento de fomentar actividades que permitan que los estudiantes comprendan la importancia de hacer proyectos sustentables o de considerar los costos económicos, ambientales y sociales que puede tener un buen o un mal proyecto. Yo creo que es fundamental desde al menos 3 puntos de vista. Primero, la academia o los centros de investigación y educación deberían jugar un papel mucho más importante en esta nueva visión que necesitamos de manejo del agua, ¿no? Es decir, son un actor importante en sí mismos. En general ha habido una cierta tendencia del sector escolar y del sector de investigación hacia la sectorización. Entonces hay gente que se dedica pues a la construcción y son los ingenieros o los arquitectos, y hay gente que se dedica a las cuestiones agropecuarias, y entonces digamos es un campo muy específico, y luego a la administración, etcétera, ¿no? Este fenómeno de sectorización no se lleva bien con una nueva visión del agua y tenemos que cambiarla. Entonces tenemos que buscar que haya una reconexión, una integración de diferentes saberes. Y aquí me refiero a saberes técnicos o profesionales, pero también me refiero a integrar, por ejemplo, los conocimientos tradicionales de la gente, de las comunidades o de la gente, digamos, común y corriente. Entonces, aquí hay otro trabajo. Y un tercer ámbito, de nuevo vinculado, es que necesitamos de manera urgente, además de este cambio de paradigma que implica la integración y esto que he mencionado, hacer un trabajo muy concreto en términos de técnicas, en esto que hace rato llamé las herramientas, ¿no? Pues necesitamos un trabajo de creación y recreación tecnológica en el mejor sentido de la palabra, es decir, qué hacemos para limpiar el agua o cómo hacemos para tener mejores mecanismos de almacenamiento de agua o de riego. En fin, hay un campo que de nuevo es muy amplio y donde es urgente la participación de personas capacitadas. Creo que uno de los problemas más serios que tenemos es que no hay gente con el perfil adecuado para enfrentar los retos que ahora tenemos, ¿no? Y pues aquí las universidades, escuelas, institutos tecnológicos deberían de jugar un papel mucho más activo de lo que hasta ahora se ha hecho, ¿no? Ciudad Abierta es una producción de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca a través de la Casa de la Ciudad, en colaboración con Cor TV. Escúchanos los sábados a las 10 de la mañana por el 96.9 FM y los domingos a las 3 de la tarde por el 92.9 FM. Cor TV Radio. La ciudad es casa de todos.